A veces, la vida no nos concede una segunda oportunidad. Y para cuando lo entendemos, suele ser demasiado tarde. ¿Alguna vez has sentido que el tiempo se te escapa entre los dedos, como arena fina que es imposible de retener? Todos, en algún momento, hemos pronunciado esas palabras: mañana lo hago, más tarde me esfuerzo, aún tengo tiempo. Pero la verdad más cruda es que el tiempo no espera a nadie. Hoy, voy a contarte una historia real. No es ficción, no es un drama inventado para entretener. Es la vida de un hombre que vivió cada día creyendo que el mañana estaba garantizado, hasta que un día, el mañana simplemente dejó de llegar. Su nombre es Enzo, y su historia es un espejo para muchos de nosotros. Un reflejo de quienes posponen sus sueños, sus deberes, sus responsabilidades, confiando en que siempre habrá una nueva oportunidad. Él vivió la vida como si fuera un juego, ignorando cada advertencia, cada consejo, cada señal en el camino. Y cuando finalmente despertó, ya era muy tarde para dar marcha atrás. Pero no todo está perdido. Porque aunque el arrepentimiento lo consume, Enzo encontró una forma de transformar su dolor en una lección viva. Una lección que hoy quiere compartir contigo. Así que, por favor, escucha con atención. No te distraigas. Esta no es solo la historia de Enzo. Podría ser también la tuya, la de alguien cercano, o la de tu propio futuro si no abres los ojos a tiempo. Despierta, antes de que sea demasiado tarde. Cuando Enzo era un niño, el mundo le parecía un lugar diseñado únicamente para reír, jugar y evitar cualquier cosa que sonara a esfuerzo. La escuela no era más que una molesta interrupción en su rutina de juegos en la calle y bromas con los amigos. Cada vez que su madre le pedía que estudiara, él respondía con una sonrisa perezosa, como si el tiempo fuera eterno y las responsabilidades un invento de los adultos amargados. Su padre, un hombre sencillo pero sabio, solía sentarse con él por las noches y decirle: «Hijo, el mundo allá afuera no será tan indulgente como nosotros. Prepárate mientras puedas». Pero Enzo no escuchaba. «Tengo tiempo», pensaba. «Todo se arreglará solo». Los días se convirtieron en años. Mientras sus compañeros de clase avanzaban, se esforzaban, soñaban con su futuro, él se quedaba atrás. No por falta de capacidad, sino por una profunda falta de interés. Ignoró todas las advertencias, todas las oportunidades que la vida, discretamente, le ofrecía. Vivía atrapado en una burbuja de comodidad y diversión instantánea. Sus padres, aunque preocupados, ya no sabían cómo llegar a él. Sus palabras habían perdido todo efecto. Y Enzo, cada vez más convencido de que el mundo le debía algo, se abandonó a la inercia de su propia pereza. La semilla del abandono ya estaba plantada ahí, aunque el jardín de su infancia aún parecía florecer, bajo la superficie ya comenzaban a crecer las amargas raíces del arrepentimiento. El primer golpe de realidad llegó de forma silenciosa, casi sin anunciarse. Enzo reprobó en la escuela. Mientras sus amigos celebraban sus graduaciones, él simplemente no estuvo allí. No asistió a la ceremonia. Para él no hubo fiesta ni palabras de aliento, solo el eco de una casa cada vez más silenciosa y el rostro decepcionado de su padre, que ya casi no insistía como antes. Su madre aún le preparaba el desayuno, como siempre, pero ahora lo hacía con un suspiro un poco más largo cada mañana. Aún así, Enzo no cambió. Siguió aferrado a esa falsa sensación de que la vida, de alguna manera, encontraría la forma de corregirse sola. Cuando vio que sus amigos comenzaban a mudarse a otras ciudades, a ingresar en la universidad o a conseguir sus primeros empleos, no sintió envidia. Sintió alivio. Ellos eligieron la vida difícil, murmuraba para sí mismo mientras pasaba tardes enteras en el porche de su casa, mirando al cielo, sin pensar en nada.
Cada día era idéntico al anterior. Levantarse tarde, evitar responsabilidades, ignorar los comentarios de su familia. El tiempo se le escurría como agua entre las manos, y él ni siquiera intentaba detenerlo. No había metas, ni planes, ni sueños concretos, solo una existencia vacía y flotante. Y así, sin apenas darse cuenta, Enzo se quedó solo. No porque lo abandonaran, sino porque él se quedó quieto mientras todos los demás caminaban hacia adelante. El mundo siguió girando, pero él decidió no moverse. Un día, su tío, conmovido por su situación, le ofreció una oportunidad. Le propuso abrir una pequeña tienda en el barrio, un kiosco modesto pero con potencial. Le adelantó el dinero, le enseñó lo básico sobre administración y hasta le consiguió los primeros proveedores. Todos pensaron que, finalmente, Enzo encontraría un propósito, una chispa que encendería su responsabilidad dormida. Durante los primeros días, todo pareció prometedor. Enzo abría la tienda, sonreía a los clientes e incluso organizaba los estantes con un entusiasmo recién descubierto. Pero, como todo en su vida, la motivación fue efímera. Pronto comenzó a llegar tarde, a olvidar reponer los productos, a dejar la tienda cerrada sin previo aviso. Si algún cliente se quejaba, él simplemente respondía con desgana o se disculpaba con una risa nerviosa. En menos de 2 meses, la tienda estaba vacía. No de productos, sino de esfuerzo. El negocio fracasó, no por falta de ventas, sino por una absoluta falta de compromiso. Su tío, decepcionado pero no sorprendido, le retiró su apoyo con una frase lapidaria: no se puede llenar un vaso que no quiere contener agua. Esa fue otra puerta que se cerró. Y con ella, se cerraron aún más corazones. Los vecinos dejaron de saludarlo con la misma simpatía. Sus primos evitaron visitarlo. Incluso en su propia casa, el ambiente se volvió más tenso, más distante. Enzo aún no lo veía, pero cada oportunidad desperdiciada era un ladrillo más en el muro que lo estaba separando del mundo. Con el tiempo, Enzo comenzó a vivir como una sombra dentro de su propia casa. Lo que sentían por él no era odio, era resignación. Su padre apenas le dirigía la palabra y sus hermanos ya no lo incluían en conversaciones importantes. No porque quisieran excluirlo, sino porque él mismo se había alejado, rechazando toda forma de participación, todo intento de acercamiento. Sus días eran largos y vacíos. Pasaba horas encerrado en su cuarto, mirando el techo, escuchando música sin sentido, comiendo por inercia. Ya ni siquiera tenía el valor de mirarse en el espejo. La soledad ya no era una circunstancia, se había convertido en su rutina. Y lo más triste es que parecía haberse acostumbrado. Afuera, el mundo se transformaba. La tecnología avanzaba, sus amigos de la infancia formaban familias, emprendían negocios, viajaban, celebraban sus pequeños logros. Mientras tanto, Enzo permanecía inmóvil, como si estuviera atrapado en un bucle sin fin. Y aunque algunas noches el insomnio lo empujaba a reflexionar, al amanecer, todo volvía a ser igual. Apatía, excusas, pasividad. Las invitaciones dejaron de llegar. Los teléfonos dejaron de sonar. La vida ya no lo buscaba. Y lo peor de todo, es que él ni siquiera luchaba por recuperarla. El aislamiento ya no era una elección, se había convertido en una consecuencia inevitable, un castigo silencioso que él mismo se había impuesto sin darse cuenta. El día que su madre falleció, Enzo no estaba. No porque estuviera lejos, sino porque había salido sin avisar, vagando sin rumbo, como de costumbre. Cuando regresó a casa, encontró a sus hermanos llorando, el ambiente impregnado de un silencio que gritaba. Nadie le dijo nada. Nadie tenía fuerzas para explicarle lo que ya se sentía en el aire.
Su madre había sido la última persona que aún creía, aunque fuera en silencio, que él podía cambiar. La única que cada noche dejaba su plato servido por si volvía con hambre. La única que, incluso enferma, seguía preguntando por él. Y él no estuvo allí. Ni para sostener su mano, ni para decirle adiós. Aquella noche, Enzo no durmió. Caminó de un lado a otro en su cuarto, como si pudiera retroceder el tiempo con sus pasos ansiosos. Pero el tiempo, una vez más, no esperó. A partir de ese momento, todo empeoró. Con más de 30 años, sin estudios, sin oficio, sin rumbo, comenzó a aceptar cualquier trabajo que le ofrecieran. Cargar sacos, limpiar almacenes, lavar platos en cocinas improvisadas. Ya no era una cuestión de orgullo, era pura supervivencia. Cada jornada de trabajo era un recordatorio brutal de todo lo que había perdido. No solo a una madre, sino su dignidad, sus oportunidades, sus años. En cada mirada de lástima, en cada moneda mal ganada, sentía el peso de su historia como una piedra atada al pecho. Pero lo más duro aún estaba por venir, aceptar que todo aquello había sido su elección, una que nadie más podía revertir por él. Hoy, Enzo tiene 48 años. Su mundo cabe en un pequeño puesto de té al borde de una carretera polvorienta, en las afueras de un barrio que apenas lo recuerda. Se levanta antes del amanecer y hierve agua en una vieja tetera oxidada. Organiza con cuidado los frascos de azúcar, las hojas de té y los vasos manchados por los años. No tiene clientes fijos, solo transeúntes cansados que se detienen unos minutos para beber algo caliente y seguir con sus vidas. Vidas que él observa en silencio, preguntándose cómo habrían sido los caminos que nunca tomó. Sus manos, ásperas y agrietadas, ya no tienen fuerza para mucho. Sus ojos están opacos, no por la edad, sino por tantas horas mirando al vacío. Y aunque sonríe a los clientes, es una sonrisa entrenada, automática, sin brillo. A veces, cuando el día está tranquilo, se sienta en un pequeño banco de madera y observa el horizonte. En esos momentos, los recuerdos llegan como ráfagas. La voz de su madre, los juegos de la infancia, la tienda que cerró, la ceremonia escolar a la que nunca fue. Todo regresa como un desfile de fantasmas. Enzo no se queja, ya no tiene energía para eso. Pero dentro de él, una voz insiste, suave pero constante, pudiste haber hecho más. Pudiste haber sido más. Y ese pensamiento, más que la pobreza o la soledad, es lo que realmente le pesa. Porque lo que más duele no es lo que la vida te quita, sino lo que tú mismo dejaste perder. Una tarde, mientras el sol caía lentamente, un joven se acercó al puesto de Enzo. Llevaba una mochila al hombro, audífonos colgando del cuello y la mirada medio perdida. Pidió un té, dejó unas monedas sobre la mesa y se quedó allí, en silencio. Enzo lo observó con atención. Había algo en ese muchacho que le recordaba a sí mismo, esa mezcla de desánimo y orgullo, esa arrogancia disfrazada de indiferencia. Sin pensarlo demasiado, Enzo rompió el silencio. ¿Estás estudiando?, preguntó. El joven se encogió de hombros. No sé, no le veo mucho sentido. Enzo asintió lentamente, le sirvió el té y se sentó frente a él. Y, por primera vez en mucho tiempo, habló sin filtros. Le contó su historia. No como una confesión amarga, sino como una advertencia viva. Le habló de su infancia, de las oportunidades que dejó pasar, de los amigos que siguieron adelante sin él, del negocio que fracasó porque nunca aprendió a sostenerlo. Le habló de su madre y de su muerte, de esa ausencia que todavía lo despierta por las noches. El joven escuchaba en silencio, sorbiendo su té con lentitud, como si cada palabra pesara más que la anterior. No esperes a sentir lo que yo siento ahora, le dijo Enzo. Al final,
el tiempo no te avisa cuando se acaba. Simplemente se va. El joven no respondió de inmediato. Pero antes de irse, miró a Enzo con otros ojos. Y en ese cruce de miradas, por un breve instante, algo se redimió dentro de él. Desde ese día, Enzo comenzó a hablar más. No con todos, ni todo el tiempo. Pero cada vez que un joven se acercaba a su puesto, veía una posibilidad. No de cambiar su propio pasado, sino de evitar que alguien más repitiera su camino. Ya no tenía riquezas, ni títulos, ni grandes logros, pero tenía algo valioso, la verdad desnuda de su experiencia. Y con ella, ofrecía más que té caliente. Ofrecía advertencias envueltas en historias. Ofrecía esperanza disfrazada de sinceridad. Muchos lo escuchaban con desinterés, algunos se burlaban. Pero otros se quedaban un poco más. Hacían preguntas, regresaban otro día y, uno a uno, como semillas lanzadas al viento, sus palabras comenzaban a germinar en lugares que él nunca conocería. Enzo comprendió entonces que incluso una vida llena de errores puede tener un propósito. Que el dolor, cuando se comparte con humildad, puede convertirse en un puente. Que a veces, ser testimonio de lo que no se debe hacer es una forma silenciosa de servir. No buscaba aplausos, solo deseaba que alguien, algún día, pudiera mirar hacia atrás y decir, gracias a ese viejo del té, decidí no rendirme. Y mientras el vapor de la tetera se eleva cada mañana, Enzo encuentra una paz modesta. No por lo que fue, sino por lo que ha aprendido a ser. Un faro encendido tarde, pero aún a tiempo para iluminar a otros. Porque al final, nunca es demasiado tarde para ayudar a alguien más a despertar. Antes de que sea demasiado tarde. Y ahora que conoces la historia de Enzo, te hago una pregunta directa, ¿estás viviendo tu presente con intención, o simplemente dejas que los días pasen? El tiempo es el recurso más valioso que tenemos. No se compra, no se recupera, no se repite. Y quizás hoy, justamente hoy, sea el mejor momento para despertar. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a compartirla. Quizás un me gusta o un compartir de tu parte puede ser la suave advertencia que otra persona necesita escuchar hoy para no repetir el camino de Enzo. Deseamos que encuentres la fuerza para actuar ahora y construir el futuro que mereces. Te enviamos un abrazo y nos vemos en la próxima historia.